El mundo está lleno de rarezas, pero ninguna tan inquietante como los casos en los que el tiempo, por un instante, parece perder el control. Personas que desaparecen, objetos que no deberían existir, hombres que mueren sin haber nacido aún en su propio siglo. Había muchas personas cruzando la avenida cuando algunos notaron a un hombre que no se parecía a nadie más. No caminaba con prisa ni se detenía a mirar su reloj como los demás. Su presencia no tenía lógica. No llevaba maleta, ni portafolio, ni ningún objeto visible que indicara a qué se dedicaba o qué hacía ahí. Pero lo que verdaderamente desconcertaba era su ropa. Iba vestido con prendas que ya no se veían en ninguna parte. Pantalones con rayas verticales, un chaleco de botones metálicos, una chaqueta larga perfectamente planchada y un sombrero de copa. La tela no parecía disfraz ni imitación, era real. Como si acabara de salir de una fotografía tomada en otro siglo. Como si no supiera que el mundo a su alrededor había cambiado. Nadie lo conocía. Nadie podía explicar su presencia. Pero allí estaba, moviéndose entre personas que empezaban a ralentizar el paso solo para seguir observándolo. Algunos dejaron de caminar, otros simplemente voltearon sin saber por qué. El hombre giraba lentamente la cabeza, como si intentara entender los edificios, los letreros, el ruido. Sus ojos no se enfocaban en nada en particular. No hablaba, no mostraba miedo. No parecía buscar a nadie, solo avanzaba. Un automóvil frenó de golpe. El conductor gritó una maldición. El hombre no reaccionó. Otro coche pasó cerca de él, tan cerca que le movió el borde del abrigo, pero ni siquiera parpadeó. Los que lo vieron dijeron que era como si no supiera que estaba en peligro, como si no reconociera lo que era una calle, ni entendiera que debía detenerse. Como si jamás hubiera estado en una ciudad como esa. Y justo cuando parecía que iba a cruzar sin consecuencias, un taxi giró en la esquina. El impacto ocurrió sin advertencia. El sonido del golpe fue tan fuerte que varias personas se cubrieron la boca. El cuerpo se dobló hacia atrás antes de caer pesadamente contra el pavimento. El sombrero voló por el aire y rodó en silencio hasta quedar quieto junto a la banqueta. El conductor del taxi bajó con las manos temblorosas. Varios testigos corrieron. Alguien pidió ayuda. Alguien más intentó acercarse, pero se detuvo a medio camino. El hombre yacía boca arriba, con los ojos abiertos, sin emitir sonido alguno. La policía llegó minutos después. La ambulancia ya no tuvo nada que hacer. No encontraron documentos, no había licencia, no llevaba identificaciones modernas ni nada que permitiera saber de inmediato quién era. Pero lo que sí encontraron fue aún más desconcertante. En sus bolsillos había monedas antiguas en perfecto estado, todas pertenecientes a una época que ya no existía. También hallaron una carta sellada, con fecha de junio de 1876, enviada desde Filadelfia. Un recibo de limpieza emitido por un establecimiento que ya no aparecía en ningún directorio actual, y una tarjeta de presentación con un nombre, Rudolph Fentz, acompañado de una dirección ubicada en la Quinta Avenida. No se encontró ninguna relación entre ese nombre y las bases de datos vigentes. Nadie con ese nombre vivía en esa dirección. Nadie con esa ropa podía haber salido de ningún edificio en ese lugar. Y sin embargo, estaba ahí, atropellado, sin sangre, sin señales de violencia, solo con cosas que no pertenecían a su tiempo. Y aún no sabían que lo más raro apenas estaba por empezar. Fue el apellido lo que atrapó su atención. Fentz, poco común, fácil de rastrear. El informe estaba en un registro policial encuadernado con hojas marrones y tinta corrida por el tiempo. Año 1876. Ciudad de Nueva York. Nombre: Rudolph. Edad: 29 años.
Oficio: comerciante. Dirección: Quinta Avenida. Fecha de desaparición: junio. El estilo de escritura coincidía con otros reportes del siglo XIX. La caligrafía, la forma de describir la vestimenta, incluso el lenguaje usado. Había detalles que no podían falsificarse. La ubicación, el nombre completo, la edad. Todo correspondía con el hombre que yacía en la morgue 75 años después. El rostro, al compararlo con un retrato familiar incluido en el informe original, dejaba pocas dudas. La línea de la mandíbula, la forma de la nariz, el cabello peinado hacia atrás. Rim no comentó nada con nadie. Fotocopió el archivo, lo guardó en una carpeta sin membrete. Regresó al edificio forense y solicitó acceso a los objetos personales una vez más. Los observó con otra mirada. La carta, las monedas, el recibo, la tarjeta. Ninguno de ellos mostraba daño, ninguna mancha, ninguna señal de envejecimiento. Eran piezas fuera de lugar, no por su edad, sino por su estado, como si hubieran sido rescatadas del pasado segundos antes de cruzar al presente. El detective intentó contactar con descendientes. Encontró una línea en Florida. Mujer viuda, segundo apellido, Fentz. Afirmó que su suegro había desaparecido cuando su esposo aún era un niño. Lo esperaron semanas, meses. Nunca volvió. El nombre era idéntico, también la dirección, también la fecha. Había algo en la voz de la mujer, algo resignado, algo que no preguntaba, como si no necesitara una explicación, como si hubiera estado esperando que alguien llamara algún día para confirmar lo que nunca se atrevieron a imaginar. Rim colgó el teléfono, no hizo más llamadas, cerró la carpeta. Nadie más revisó el expediente, nadie más tuvo acceso a la descripción. No se redactó un informe oficial, nadie volvió a hablar de Rudolf Fentz, y sin embargo, ahí estaba, con una historia enterrada, con un cuerpo intacto, con un nombre que nunca debió haber vuelto a aparecer. Después de revisar el reporte original de desaparición, la dirección, la edad, el nombre y los detalles físicos, el detective Hubert V. Rim dejó asentado que todo coincidía. El nombre era Rudolf Fentz. Tenía 29 años. Había desaparecido en junio de 1876. El informe indicaba que había salido a caminar y no se volvió a saber de él. La tarjeta encontrada en el cadáver tenía esa misma dirección. Las monedas, la carta, el recibo y el estilo de la ropa eran perfectamente coherentes con ese año. Ninguno de los objetos mostraba alteraciones modernas. No tenían señales de desgaste anormal, no estaban falsificados. Todo encajaba. La información sobre el caso apareció publicada décadas después, sin que se sepa con certeza de dónde surgió. Algunas versiones afirman que fue mencionada por primera vez en una revista especializada en fenómenos extraños. Otras citan documentos internos que nunca fueron revelados de forma oficial. Lo que se sabe es que el nombre Rudolf Fentz empezó a circular como uno de los primeros casos documentados de lo que muchos interpretaron como un salto temporal. Una especie de desliz en el tiempo que arrojó a un hombre del siglo XIX a las calles de la ciudad moderna, sin testigos, sin explicación, sin forma de volver. A lo largo de los años, se compartieron versiones diferentes, algunas con detalles menores alterados, otras con la historia narrada casi palabra por palabra como apareció en su primera publicación, pero lo más importante nunca se modificó. Un hombre murió atropellado en 1951, vistiendo ropa del siglo XIX, con objetos imposibles de falsificar en los bolsillos, con un nombre que figuraba en un reporte de desaparición exactamente 75 años antes, y sin ninguna razón lógica para haber llegado hasta ahí. No hubo seguimiento, no hubo conclusión oficial. El expediente se volvió una nota marginal en la historia. La mayoría lo descartó, algunos lo repitieron, nadie lo resolvió. El tiempo no dejó evidencia de cómo ocurrió, ni de si podía volver a pasar. Solo dejó lo que siempre deja, una línea entre dos fechas, y en este caso,
Esa línea duró 75 años sin que nadie pudiera decir qué ocurrió en medio. Nadie más volvió a ver a Rudolf Fentz. Nadie explicó cómo llegó, y nadie supo si fue el único. ¿Qué le pasó a Rudolf Fentz? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.